¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Ok, Sí se ve. ya, perfecto. Bueno, vamos a tratar ahora un tema que es bastante importante y que permanece vigente en lo que es la cavidad bucal, ¿no? Que son las lesiones malignas. Si bien es cierto, nosotros no las tratamos, sí la debemos detectar. Detectar una lesión maligna a tiempo involucra salvarle la vida al paciente o en todo caso darle mayor sobrevida. Para ello debemos examinar no solo los tejidos duros, sino también los tejidos blandos, ¿no? Y dentro de ellos están todos los tejidos que están dentro del cabo oral. Principalmente las lesiones malignas se acentúan en la lengua. Eso no quiere decir que no haya en piso de boca, en encía, en la región retromolar, en el paladar, Doctor, en la bóveda palatina. Perdón, sí. creo que no está pasando la diapositiva. Ok. Ahora. Sí, en la primera. Ok. Ahora sí cambió. Ya. Entonces, debemos recordar este esquema porque allí vamos a observar los tejidos blandos, ¿no? Y el cáncer se va a acentuar principalmente en los bordes laterales de la lengua, pero también puede estar en el piso de boca, en la región retromolar, en la bóveda palatina, y también hay cáncer de encía, como vamos a ver. El cáncer empieza en una célula, ¿no? Fíjese que empieza en una célula y esta célula pierde su capacidad de nacer, crecer y morir, ¿no? Que es la apoptosis. O sea, al no morir se vuelve inmortal y se reproduce y se reproduce y se reproduce. Si bien es cierto, el porcentaje de todos los cánceres, el de la cavidad oral, era de 2 a 3%, en la actualidad está llegando a un 5%, ¿no? Entonces, y por supuesto que el porcentaje de muerte por cáncer también está aumentando. Entonces, hay que tener en cuenta que la orofaringe se divide en paladar blando, base de lengua, amígdala y pared faríngea. En la orofaringe es más difícil detectar, sobre todo cuando está en la base de la lengua, en la amígdala y en la pared faríngea, detectar el cáncer en un estadio temprano. Pero en lo que corresponde a la cavidad oral, que sería la primera porción, ¿no? Donde vemos labios, lengua, encía, es más fácil hacer un diagnóstico precoz. El cáncer de boca es más común en hombres que en mujeres en una proporción de 3 a 1. La incidencia del cáncer se incrementa a partir de los 50 años. Hay un aumento reciente de la incidencia y hay una distribución aproximada de 44% en la cavidad bucal. Ustedes se percatan entonces que la mayoría del cáncer está en la cavidad bucal. En la laringe hay menos y en la faringe también. Entonces, en la cavidad bucal nosotros vamos a encontrar lesiones malignas, ¿no? Y vamos a encontrar también tumores malignos. Con la finalidad de determinar las zonas de la cavidad bucal, nosotros vamos a optar por denominar triángulo anterior. Y el triángulo posterior de la cavidad bucal estaría en la orofaringe, ¿no? La orofaringe ya corresponde a la especialidad de otorrinolaringología.
pero en el triángulo anterior, que corresponde a la lengua y labios, piso de boca y encía, nos corresponde fundamentalmente a nuestra especialidad, ¿no? Esta sería el cáncer orofaringio que se ubicaría en el triángulo posterior. Entonces, el cáncer oral y el orofaringio, en cuanto a la lengua, se ubica en la porción anterior de la lengua, con mayor frecuencia, específicamente en los 2/3 anteriores. El cáncer intraoral da algunos signos que se denominan signos premalignos. El cáncer orofaringio no da signos ni síntomas premalignos, ¿no? Y presenta una superficie granular de un epitelio escamoso. Lo que quería manifestarles en esta transparencia es que a pesar de que en la región orofaringea hay mayor tejido linfoide, no da lesiones ni sintomatología premaligna, ¿no? Pero todos sabemos que en este tejido linfoide hay predilección por los virus. Entonces, el cáncer orofaringio puede estar relacionado también al papilomavirus. Por ejemplo, si nosotros vemos esta lesión, ¿no? Es un aumento de volumen que casi toma la mitad del paladar, con las improntas que está viéndose, la coloración y zonas ulceradas, aparte de una mala higiene bucal, un descuido absoluto, nosotros ya sabemos que este es un cáncer bucal avanzado. Es un cáncer bucal avanzado y probablemente este paciente tenga poco tiempo de vida desde cuando ya lo examinamos, ¿no? Para que el cáncer llegue hasta esta sintomatología, entonces tiene que estar en un periodo ya avanzado. Voy a presentarle algunos pacientes que hemos podido observar en el transcurso de la práctica clínica y vemos, por ejemplo, esta paciente, ¿no? Que aparentemente llegó porque tenía una molestia en la cavidad bucal, ¿no? Y llega en esta condición. O sea, apenas el paciente abre la boca, acá ya se ve que hay un aumento de volumen, abren la boca, había restricción de la abertura bucal y fíjense esta lesión absolutamente grande, ¿no? De superficie granular, aparentemente un epitelio escamoso. Y nótese, este es otro paciente que nos lo deriva para un tratamiento bucal. Nótese las características del encía. Ahorita estoy en clase, te devuelvo la llamada, por favor. Nótese las características del encía, ¿no? Este también es un cáncer, pero fíjense, pareciera que este cáncer fuera menos agresivo que este cáncer. Este cáncer le dio una mayor sobrevida a este paciente y este cáncer se lo llevó a este paciente en menos de 6 meses. En menos de 6 meses. Fíjense, las características no corresponden a una lesión benigna. Y este es un paciente que ha tenido tratamiento odontológico, ahí se ve unas amalgamas, creo. Entonces, y este es un paciente joven. Este es una paciente de 60 años, este es un paciente de 45 años. Entonces, el cáncer tiene diversos comportamientos. ¿Y qué va a hacer que este comportamiento varíe? Su estirpe histopatológica. Hay cánceres que son agresivos y con lesiones pequeñas
matan al paciente. Y hay cánceres que son más grandes y más lentos. ¿Qué es lo que nos hace sospechar que estemos frente a un cáncer bucal? Es una úlcera crónica, ¿no? Donde los bordes laterales de la úlcera estén como si fueran indurados. El 90 al 95% el cáncer es invasivo, quiere decir que da metástasis, y en cualquier área que esté fija o esté indurada, nosotros palpamos una lesión y se siente, mejor dicho, a la palpación, la lesión que está fija, o sea, no hay movimiento y como si viniese de adentro, no, es una alerta para sospechar de que pueda haber un cáncer. Y el cáncer invasivo es exofítico, quiere decir que crece hacia afuera, o puede ser endofítico. Entonces, si nosotros volvemos acá, este sería un cáncer endofítico, porque ha crecido hacia adentro y ha dado metástasis hacia adentro. Y este es un exofítico, está creciendo hacia afuera. Nosotros necesitaríamos de una biopsia para saber que este es un cáncer. Sí, solo para confirmar que es un cáncer. Pero desde que nosotros vemos una lesión que está ulcerada, fíjense la úlcera y esa área amarilla de fibrina, ¿no? No es pus, es la fibrina, es como que quiere reparar y no repara, quiere reparar y no repara. Y ustedes notan un borde como si fuese un anillo y este borde está indurado, esto es cáncer y solo falta que la biopsia confirme que es cáncer. O sea, es cáncer hasta que la biopsia nos diga, no, no es cáncer. Entonces, clínicamente nosotros decimos, esto es cáncer. Miren, esta lesión aparentemente superficial, pero si ustedes se percatan, el fondo, miren, está indurado. Esta lesión, acá no se ve tanto la fibrina, miren en los bordes, pero nótese que hay como si fuese un anillo que está indurado. Este es cáncer. Miren, acá hay como una especie de cráter con fibrina. Este es cáncer. Cáncer de lengua, de labio y de mucosa yugal. ¿Qué hacemos si nos llega un paciente así? Este es el que menos parece que fuera cáncer, ¿no? Esperar 15 días, ¿no? Esperar 15 días. Si en 15 días no cura, o tomar una biopsia si es muy pequeño el cáncer, o derivarlo a un especialista en oncología, ¿no? Que va a determinar si verdaderamente es cáncer o no. No dejarlo, porque si lo dejamos, es que esto ya se va a desarrollar y va a afectar de manera irreversible. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque se va a engrosar la tumoración en la mejilla. Va a estar gruesa. Va a haber persistencia de una lesión blanquecina, como en este caso, ¿no? Esa lesión blanquecina es la fibrina, o sea, quiere reparar. O simplemente una lesión rojiza, como vemos en este, ¿no? Una lesión rojiza. Cuando ya está tomando tejidos más profundos, va a haber dificultad para mover la boca o para mover la mandíbula, ¿no? Estos signos ya son signos patognomónicos de un cáncer que está avanzado. El cáncer faríngeo, como lo hemos dicho, ya corresponde al área de otorrinolaringología. Está un tercio posterior de la cavidad bucal, o triángulo posterior, como queremos decir, y corresponde a la base de la lengua, a la fosa amigdaliana, a la base del paladar blando, ¿no? A la zona del paladar blando. Y como les dije que allí había tejido linfoide, el virus papiloma humano tiene predilección por esto. Y entonces el mayor contagio por virus, ya sea el Epstein-Barr o el papiloma humano, han hecho posible que el cáncer bucal haya aumentado de 3% a 5 o 6% en algunas regiones, ¿no?
Mire, cuando nosotros vemos una lesión así exofítica y verrucosa, como en este caso es una lesión solitaria, esta es una infección por papilomavirus, por el virus papilomavirus. El virus papilomavirus corresponde a 150 familias de virus, de los cuales el 16 y el 22, ¿no? El PBH16 y PBH22 son los que causan cáncer. O sea que el virus papilomavirus lo podemos tener muchas personas, pero solo el 16 y el 22 son los que causan cáncer. Por ejemplo, acá tenemos una serie de lesiones papilomatosas, ¿no? Que vamos a encontrar a veces, son por papilomas, ¿no? Por papilomavirus, pero no necesariamente los que van a formar cáncer. Esta es más sospechosa de cáncer que esta, ¿no? Esto ya sabemos que es una papilomatosis, que puede tener virus papiloma, pero que no son del tipo que originan cáncer de boca. Entonces nosotros debemos tener el concepto como profesionales de la salud de cómo está el cáncer en un comienzo. Esta también es una paciente del hospital. Es una paciente que era ingeniera. Nosotros decimos que el cáncer es más frecuente. Es más frecuente en hombres, pero en este caso era una mujer joven, ¿no? No era una persona mayor. Mire, había recibido mucho tratamiento y habían visto una lesión pequeña y no le habían hecho mucho caso o simplemente le habían dado algunos toques. Entonces, si nosotros vemos una lesión de esta naturaleza, lo primero que hacemos es decir, saque la lengua y le ponemos que la lengua hacia un lado y jalamos un poquito y hacia el otro lado, porque nosotros sabemos que el cáncer es más frecuente está en los bordes laterales de la lengua. Y tenemos que observar también el piso. Entonces, fíjense que al sacar la lengua, lo que se veía es indudable. No necesito otro dato más para saber que esto es un cáncer, ¿no? Tenemos borde indurado, miren, y la parte de en medio ulcerada, y con esa expresión de una tinción amarilla, ¿no? Que corresponde a zona de reparación o que quiere reparar, pero fíjense los bordes indurados. Es cáncer, ¿no? Entonces, lo que se hace es inmediatamente derivar a oncología. Eso es lo que nosotros hacemos, los cirujanos maxilofaciales, no tratamos cáncer. Muchas veces en la práctica hospitalaria he notado que los colegas, los cirujanos dentistas que trabajan en los policlínicos, los tumores que los cirujanos maxilofaciales tratamos, como los ameloblastomas, los mixomas, los granulomas células gigantes, los derivan al servicio de cabeza y cuello. Y estas lesiones, que es evidentemente un cáncer, nos derivan a los maxilofaciales. Entonces, aprovechando esta clase, quiero decirles los maxilofaciales, que es una especialidad quirúrgica de la odontología, no trata cáncer. Así el cáncer sea pequeño. El cáncer le corresponde al médico oncólogo de cabeza y cuello. En todo caso, a oncología. Muchas veces no se opera inmediatamente, sino estos pacientes tienen que recibir previamente quimioterapia para evitar la diseminación o radioterapia para hacer que el tumor no crezca, ¿no? Entonces, la quimioterapia es para evitar la metástasis o disminuir la posibilidad de metástasis, y la radioterapia es para que el tumor no crezca aceleradamente. Debemos recordar también nuestras clases de histología y de histopatología, y recordamos estas que ven, estas células
que están en la base, por se llaman células basales, tienen esta característica, y las células más superficiales que conforman el epitelio normal tienen esta característica. Conforme se van acercando a la superficie, se vuelven planas, ¿no? Y en la base son de características en forma de cilindros, ¿no? Entonces, esto es un epitelio normal. Pero a veces nosotros vemos que por las prótesis, por ejemplo, el epitelio ha crecido, ¿no? Y decimos, en la mucosa hiperplásica. Entonces, en un tejido hiperplásico vemos que han aumentado el número de células, pero conservan la arquitectura normal. Si ustedes se dan cuenta, la hiperplasia conserva la arquitectura normal. Células basales, las células superficiales también son planas, semejante a la normal, pero en mayor número. Por eso que vemos un tejido redundante, un tejido que supera la superficie, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de cáncer o precáncer, ya hablamos de displasia. Y la displasia puede ser displasia leve, displasia moderada o displasia severa. Entonces, ¿qué observamos nosotros en una displasia? Observamos las mismas células basales, pero que ya están cambiando de forma. Y encontramos un tejido desorganizado. Fíjense, ya no está tan organizado como en la hiperplasia, sino empieza a desorganizarse. Las células planas también. Y si ustedes se percatan, los núcleos están creciendo, se vuelven hipercromáticos y son núcleos ya más grandes, ¿no? El histopatólogo le llama esto coilocito, porque da la apariencia de un huevo frito, por ejemplo. Entonces aparecen los coilocitos y se ve un tejido desorganizado. Bueno, la displasia leve va a ir a la displasia severa, y la displasia severa se considera un carcinoma en el mismo sitio. Por ejemplo, se denomina carcinoma in situ. Entonces, hasta el carcinoma in situ, nosotros podemos, o mejor dicho, se puede operar y se puede tratar quirúrgicamente. Cuando esta displasia severa, que ya es prácticamente un cáncer, fíjese cómo van aumentando y cómo van cambiando de color los coilocitos, ¿no? Las células desorganizadas. Estas células con núcleo grande, hipercromático, empiezan a abandonar y no son células que pierden la capacidad de apoptosis, o sea, no mueren, se vuelven inmortales. Entonces, estas células, que son células cancerosas, se van hacia otros tejidos. A esto se le llama metástasis o carcinoma invasor. Entonces acá ya los oncólogos tienen que hacer primero, antes de operar, primero una quimio o una radio, o quimio y radio, y después la cirugía. Y muchas veces solo quimio y muchas veces solo radio, porque ya no es operable el cáncer. Entonces, nuestro rol en la sociedad como profesional de salud sería el diagnóstico precoz y ubicarnos en lo que es la displasia leve, ¿no? No dejar que esta displasia leve avance hacia un carcinoma, que este carcinoma puede ser un carcinoma in situ o puede ser un cáncer invasor. ¿Qué factores generan el cáncer, no? Existen muchos factores que generan el cáncer. Los factores pueden ser irritaciones, o pueden ser factores ambientales, o pueden ser factores inmunes. Dentro de las irritaciones, estas pueden ser mecánicas, térmicas, pueden ser radiaciones, o pueden ser irritaciones químicas, ¿no? Causadas por sustancias dentro de las que se encuentran colorantes y aditivos. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y todas las sustancias que tienen colorantes y aditivos causan cáncer, no. Lo causan en aquellas personas que tienen una predisposición para esta agresión, ¿no? Las radiaciones, ya sea que provengan de radiaciones ultravioletas, las más estudiadas son los rayos solares, ¿no? Y algunas sustancias radioactivas. Entonces, siempre se recomienda el uso de protectores de la piel
sobre todo las pieles que tienen menos melanina, llámese las pieles que son más blancas, necesitan mayor protección. Las pieles que tienen más melanina, o sea, las pieles más oscuras, quizás necesitan menos protección, ¿no? Digo quizás porque no se está. Lo importante es que todos, en la medida de lo posible, cuando estamos expuestos a rayos solares o otro tipo de radiación, debemos usar protección. Las térmicas son originadas por la acción de algunos, por ejemplo, alimentos demasiado calientes, ¿no? Al pasar por el esófago, ¿no? Hay personas que tienen la costumbre de tomar las infusiones o el café bastante calientes, ¿no? A la mayoría quizás no les pase nada, pero algunas personas pueden desarrollar lesiones malignas. Y dentro de las mecánicas tenemos el roce continuo. Por ejemplo, de una prótesis dental que está fracturada, puede dañar los tejidos blandos, ¿no? Puede dañar los tejidos blandos y este daño puede ser que aparezcan úlceras y que estas úlceras no desaparezcan. Entonces estamos frente a una lesión maligna. Dentro de los factores ambientales, el tabaco, fíjense, los factores ambientales están el tabaco, el alcohol y las grasas. Antes se pensaba que los que fumaban hacían cáncer de pulmón, ¿no? Pero ahora se sabe que los que fuman y toman, ¿no? O sea, esa combinación, fumar, tomar, puede originar cáncer de boca. Y también, o factor, digamos, irritativo, predisponente, ¿no? Y el otro es las grasas, ¿no? Es más frecuente que el que ingiere comida grasosa tenga mayor probabilidad, si fuma y toma, de desarrollar cáncer de boca. Fíjese, hay gente que come grasa y no es obesa. Entonces, hay que tener en consideración eso. Algunas enfermedades pueden conducir a que bajen el sistema inmunológico, ¿no? Todas las enfermedades que deprimen el sistema inmunológico pueden ser causa de desarrollo de algunos cánceres. Por ejemplo, los que están muy adelgazados, los que son obesos, los diabéticos, los que toman corticoides, todos ellos tienen mayor predisposición a tener la posibilidad de que una célula con potencial genético pueda transformarse en una célula inmortal, ¿no? En una célula que no muera, o sea, que pierda la apoptosis. Entonces, los cánceres bucales se van a derivar de todos los epitelios que encontramos en la boca, ¿no? Principalmente del tejido conectivo, ¿no? Del tejido epitelial. Entonces, del tejido epitelial encontramos la mayor porcentaje de cánceres, ¿no? De la cavidad bucal. Si tenemos oportunidad de ver un cáncer en cavidad bucal, el mayor porcentaje va a ser un cáncer denominado epidermoide, ¿no? A veces nos dicen, estamos frente a un cáncer. El cáncer es vasocelular, probablemente es un cáncer de crecimiento lento que se puede extirpar mientras se quede en el epitelio. Pero una vez que penetra en epitelio más profundo, entonces sí puede hacer metástasis. Pero el que más frecuente vamos a encontrar es el carcinoma epidermoide, en el 90%, ¿no? Este carcinoma es de células escamosas, ¿no? Dice, células escamosas o epidermoide es lo mismo. Entonces, el carcinoma verrucoso, que es el que vimos en la lengua, por ejemplo, el carcinoma de células fusiformes. Fíjese que este cáncer es muy agresivo, ¿no? No se debe ni tocar. Siempre que nosotros veamos un melanoma, que es etimológicamente es la mancha, es un lunar oscuro, o puede ser un lunar negro o un lunar marrón. Este melanoma es muy agresivo porque es de crecimiento lento, pero a la vez se va infiltrando en el tiempo.
Y a veces cuando se hace la biopsia y no se saca todo el melanoma, esto inmediatamente invade. Entonces hay que tener mucho cuidado con el melanoma. Puede haber cáncer que provenga de células salivales menores, que se llama el adenocarcinoma. Y también existe un carcinoma que se llama mucoepiervoide y el adenoquístico y el carcinoma vasocelular. En realidad, la oncología en el área bucal es todo un gran capítulo de la oncología general, ¿no? Como especialidad médica. Pero nosotros debemos tener presente siempre el carcinoma de células escamosas, ¿no? El carcinoma de células escamosas, que es el carcinoma más frecuente. Y dentro de los tumores malignos derivados ya del tejido conectivo, vamos a encontrar el fibrosarcoma. Su nombre lo dice, deriva de los fibroblastos. El fibrohistocitoma maligno, derivado de fibroblastos y de histocitos malignos. Esta es una combinación. El liposarcoma, fíjese, está derivado de los adipocitos. El angiosarcoma, derivado de células endoteliales de los vasos sanguíneos. Y este es un cáncer que también está presente, que es el rhabdomiosarcoma, que está derivado de células del músculo estriado. Siempre hemos bregado, ¿no?, para la inclusión de este diagrama. Este es el diagrama de la Organización Mundial de la Salud de los tejidos blandos. Este diagrama no es incluido en el odontograma, ¿no? Y en el odontograma, por ley, solo debemos ver los tejidos duros y los dientes. Pero no nos dan la oportunidad de poder determinar las lesiones de los tejidos blandos. Por lo menos estoy hablando de lo que sucede en el Seguro Social y quizás probablemente en salud. No sé si en otras instituciones haya diagrama de tejidos blandos, porque esto nos da a nosotros la posibilidad de hacer estomatología, no solo odontología, ¿no?, en el sentido estricto de dientes, sino estomatología de poder ver la boca y anotar, ¿no? Si tenemos este diagrama, prácticamente nos vemos con la condición de poder evaluar y llenar, ¿no? Entonces, los sitios más comunes donde aparece el cáncer, fuera de la cavidad bucal, en los labios. Dentro de la cavidad bucal es la lengua, ¿no? Entonces, esto a veces confunde. Fuera de la cavidad bucal, el cáncer aparece en un 40%. Y dentro de la cavidad bucal, el cáncer más frecuente es el cáncer de lengua. Y le sigue el piso de boca. Fíjese que es importante poder tener presente esto, ¿no? Siempre lo más rápido posible, porque es examinar lengua y piso de boca. Después, encía, siempre examinamos, vemos. Paladar duro es poco. El carcinoma de amígdalas también se encuentra presente. Y en mucosas bucales el 2%. Por ejemplo, miren, aquí nosotros vamos a ver una zona enrojecida y acá vemos una zona blanca. Entonces acá nosotros decimos eritroplasia y acá decimos leucoplasia. Entonces en la zona blanca decimos leuco, porque leuco es blanco, y en la zona roja eritroplasia. Entre una leuco y un eritro, esto es cáncer, hasta que se demuestre que no es cáncer. Esto puede ser cáncer, pero esto es cáncer. Es rojo, está ulcerado, miren los bordes, es un cáncer avanzado, ¿no? Y esto de acá lo puede haber tenido mucho tiempo, pero no necesariamente puede ser cáncer. Puede ser cáncer o no. Entonces, acá nosotros vemos que puede haber un carcinoma in situ, ¿no?
que pues cuando ya se habla de displasia epitelial, ustedes ya saben que ha habido cambios, ¿no? Por eso se llama displasia. Y solo para abundar, que para que haya un factor de riesgo más importante tiene que fumar y tomar, fumar y tomar. Y una dieta rica en grasa, ¿no? La dieta rica en grasa va a predisponer más fumar y tomar a el cáncer. Otro aspecto es el alcohol, la luz solar, la irritación crónica. Se hablaba mucho de enjuagues bucales con alcohol, como aquellos enjuagues que tenían alcohol y producían una irritación, pero se ha demostrado en la actualidad de que no son tan importantes ni tan significativos en desarrollar lesiones premalignas o malignas, ¿no? Y si le preguntaran a ustedes, ¿qué hizo que el cáncer bucal esté aumentando? Entonces ustedes tienen que contestar la infección por papilomavirus. Por eso que antes el cáncer bucal se daba en personas mayores y ahora se presenta en personas más jóvenes, ¿no? Entonces, si hay una persona que es fumador, 48 años, lesión de lengua, presente desde hace 4 meses, no duele, no hay otros síntomas. ¿Qué piensan ustedes? Miren, esto llega a su consulta, ¿no? Ya tiene un favor. ¿Qué tendría que preguntarle? ¿Usted toma frecuentemente, todas las semanas, todos los fines de semana que se va a jugar pelota y empieza a tomar, o de vez en cuando? ¿Su dieta? ¿Cómo es su dieta? Una úlcera que no cura, debe curar 2, máximo 3 semanas, desde hace 4 meses. No duele. Al comienzo el cáncer no duele. Después ya el nervio lo deshace, la célula maligna. Y por eso muchas veces se presenta adormecimiento. Pero acá no hay otros síntomas, no hay ganglios. Porque el cáncer viaja a través de los ganglios. Pero ahora con toda la información que ustedes tienen, este paciente no lo pueden hacer curaciones ni implantes. Lo que tienen que hacer es derivarlo a un oncólogo, ¿no? Para que determine si es cáncer o no. Esta es nuestra responsabilidad legal. Entonces, siempre ver características, la posible etiología, ¿no? Una biopsia, un tratamiento y observar, ¿no? Entonces, hay otras zonas, como por ejemplo la India, ¿no? Donde hay mayor porcentaje de cáncer, ¿no? Tanto aumenta que puede llegar a un 40%. Son personas que tienen costumbres o hábitos de estar mascando tabaco, de estar, a veces el cigarrillo lo ponen al revés y para que no se apague, y se llama fumar para adentro. Es una costumbre que ya se ha dejado, pero en algunas latitudes de la India, por ejemplo, subsisten, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros vemos esto, este es un cáncer avanzado, lesión roja, acá granulomatosa, acá zonas de úlcera, pequeñas zonas de úlcera que quiere crecer y no. Fíjense acá, piso de boca. Esto es cáncer. Miren estas formas. Son lesiones absolutamente que ustedes no distinguen. Entonces, si usted ve una lesión fea que no distingue, es cáncer hasta que se demuestre que no es cáncer, ¿no? Miren estas características. Cáncer. Cáncer. Fíjense esta lesión. Cáncer avanzado. Avanzado. Acá cualquiera que puede observar se dice, no, este es un cáncer. Las características de esta lesión. Entonces ya hemos hablado que dentro de la etiología
está estos dos aspectos juntos: tabaco, fumar y dieta grasa. Aparte, si ingresa el papilomavirus, más la genética, antecedentes familiares, padres, la radiación, la contaminación ambiental, algunos fármacos y la grasa que ya hemos dicho, todos son factores que van a originar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con todos nuestros pacientes? Siempre examinar cuello, ¿no? En nuestra consulta debemos examinar cuello. Y la primera forma de examinar cuello es la ectoscopía. Estando el paciente de frente, se le pide que levante la cabeza para que podamos ver simetría, ¿no? Características de la glándula tiroides, aquí, fíjense, características, la presencia de nódulos indurados o no, ¿no? Este es el músculo, acá ven ustedes el músculo externo cleidomastoideo con su fascículo external y su fascículo clavicular, ¿no? Músculo externo cleidomastoideo, ¿eh? Entonces vemos que hay simetría, que no hay bultos, y lo comprobamos con el examen bimanual, ¿no? El examen bimanual vamos palpando rápidamente de arriba hacia abajo. Lo mismo hacemos con la mucosa oral. Miren, de esta forma, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, antes de abrir la boca, ¿no? Cuando ya abrimos la boca, usualmente lo hacemos con espejo, pero lo ideal sería hacerlo con los dedos enguantados, ¿no? Y ver, por ejemplo, fondo de surco, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para observar presencia o no de lesiones, aumento de volumen. La lengua, hay un programa en Chile que era para concientizar a los cirujanos dentistas y a la población en general. El programa se llamaba Saca la Lengua, ¿no? Y hacía que la gente pudiera ver y también que los cirujanos dentistas puedan observar en cada examen, antes del odontograma, ver los tejidos blandos, ¿no? Saque la lengua al lado derecho, al lado izquierdo, y ahí piso de boca, como vemos nosotros, la punta de la lengua arriba, piso de boca, bóveda palatina, ¿no? Mucosa yugal, y enseñarle también al paciente si es que tiene algún tipo de antecedentes familiares, enseñarle el autoexamen, ¿no? Que cada cierto tiempo, cada 6 meses, pueda autoevaluarse. Este es un melanoma, pero que ha crecido, ¿no? De manera bastante considerable, ¿no? Probablemente al comienzo fue una pequeña mancha, y fíjense las características, ¿no? Zonas irregulares, una tinción bastante oscura. Miren aquí, melanoma en la encía. Yo vi un caso que sacaron el melanoma, ¿no? Un tratamiento conservador, y al poco tiempo volvió a salir. Y al poco tiempo el paciente murió. Entonces, fíjese que el melanoma puede salir en cualquier zona. Y no se olviden siempre de poder evaluar toda la región del cuello, ¿no? La evaluación es frente al paciente para evaluar la región anterior, ¿no? Del cuello, y la evaluación es bimanual, y vamos avanzando con los dedos, ¿no? Hasta arriba, y de ahí vamos bajando hasta el cuello. ¿Qué vamos buscando? Vamos buscando estos puntos verdes, que son los ganglios. Estos ganglios no se deben palpar usualmente. Entonces nosotros decimos no hay palpación. Si nosotros lo palpamos, vemos la consistencia, y si está indurado, nos dicen que ponemos que es ganglio indurado. ¿Y qué debemos hacer frente a un ganglio indurado? O derivarlo o hacer una biopsia, ¿no? Usualmente lo que corresponde es derivar a cabeza y cuello para que hagan el estudio o no, pero nosotros salvamos la responsabilidad porque encontramos un ganglio derivado. ¿Y por qué es importante los ganglios? Porque el cáncer viaja, o sea, las células malignas viajan a través del sistema linfático. Miren, este es un caso de un joven
que presentó esta lesión. No tenía ningún síntoma. ¿Y qué es lo que descubrieron en el examen? Que acá había un aumento de volumen. Entonces, al ver este aumento de volumen, o sea, un ganglio indurado, recién se percataron esta lesión pequeña. Este es un melanoma. Y lamentablemente era muy tarde para el paciente, ¿no? Era muy tarde para el paciente. El paciente falleció, es relativamente joven. Bueno, acá está la ubicación de los sistemas de ganglios, ¿no? Que ustedes pueden repasar de acuerdo a la anatomía, todos estos grupos, ¿no? El grupo 1 se llama submentoniano y submandibular, acá están los ganglios. Tenemos los diversos grupos y las diversas zonas de la región del cuello, ¿no? Entonces, solo para ir terminando ya, vamos a recordar esta regla de los 7, que es un poco antigua, pero vale la pena tenerla presente, ¿no? Se dice que cuando hay una lesión y tiene 7 días, entonces lo que nosotros pensamos es que hay una infección, ¿no? Si viene con una lesión y dice, tengo 7 meses, doctora o doctor, con esta lesión, entonces estamos pensando que es una neoplasia. Y puede ser, cuando hablo de neoplasia, neo significa nuevo crecimiento. La neoplasia puede ser de dos características. Una neoplasia benigna, que puede ser un ameloblastoma, un mixoma, o una neoplasia maligna que definitivamente es un cáncer, ¿no? Y si el paciente dice, oh, lo tengo hace 7 años, entonces pensamos que es una lesión congénita. Entonces, la regla de los 7 es importante en cuanto a 7 días, 7 meses, 7 años, porque nos da una orientación diagnóstica. También hay la regla de los años, ¿no? La regla de los años es, si tiene menos de 20 años, estamos pensando que es una inflamación, ¿no? Un poco más lejos, que puede ser congénita o que puede ser neoplásica. En cambio, si tiene 40 años, lo primero que pensamos que es neoplásica. Lo segundo, que puede ser inflamatorio. Y lo tercero, que puede ser congénita. Es decir, cuando son jóvenes, pensamos que es inflamatorio. Cuando son mayores, pensamos que es neoplásica. Y en el adulto, tenemos la regla del 80%, ¿no? Entonces, en el adulto, el 80% es neoplásico. Y de esas neoplasias, el 80% es maligna. Y de esas malignas, el 80% es metastásica. Fíjense, y el 80%, el primario está por encima de las clavículas. O sea, el cáncer primario está por encima de las clavículas. Entonces, la regla de los años más la regla de los 80 es igual a que un paciente anciano con una masa en el cuello lateral es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, acá vemos rápidamente, ya para terminar esta parte, estas son lesiones blancas, ¿no es cierto? Son leucoplasias. ¿Qué debemos hacer? Hay que biopsiarla. Pero acá hay leucoplasias más otro tipo de lesión, ¿se dan cuenta? Pueden ser un líquen, una neoplasia más un líquen, pueden coexistir dos lesiones. La neoplasia, eritroplasia, rojo, ¿no? Neoplasia, entre neoplasia y eritroplasia, lo más cercano al cáncer es la eritroplasia. Fíjense, este tipo de lesiones. Y para terminar, vamos a ver lo que es la eritroplasia. La eritroplasia, la eritroplasia la ven acá en la encía, en la lengua y en el paladar, ¿no? Entonces, todas estas lesiones son cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nuestro deber es derivar cáncer, cáncer. Por último,
Acá vemos un aumento de volumen en el cuello. Está indurado y está fijo. Es crónico, es de hace tiempo. Se llama adenopatía cervical. Puede ser una tuberculosis o puede ser una lesión maligna. Y las lesiones que vamos a encontrar pueden ser blancas, pueden ser rojas o un líquen plano, ¿no? Por ejemplo, estos son líquenes planos. ¿Y el líquen plano es cáncer? No, pero es una lesión premaligna, ¿no? Y lo peor es encontrar lesiones rojas y blancas. Y se denomina leucoeritroplasias. Las leucoeritroplasias son lesiones que frecuentemente son cáncer, ¿no? Una leucoplasia y una eritroplasia. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Creo que hemos podido tener una visión panorámica de lo que es este tipo de lesiones malignas y cómo nuestro rol debe ser el diagnóstico precoz, o sea, determinar a tiempo para poderle dar al paciente la posibilidad de que se le maneje adecuadamente y pueda tener sobrevida, ¿no? Caso contrario, el paciente tiene pocas expectativas de vida. Desde los 3 meses hasta los 6 meses, como hemos podido ver en la práctica hospitalaria. No escucho, Víctor, tu micrófono. Dios, creo que eso sería todo. Ya. Una consulta respecto a lo del examen. Respecto a lo del examen, vamos a considerar las alternativas que han presentado. Las dos preguntas. Vamos a considerar como verdaderas la próxima, sino que ya sea en la práctica o en la próxima clase presencial, ahí voy a presentar las alternativas para que, como le mencioné a algunos compañeros, para que tengan la oportunidad de distinguir. En realidad, cuando se trata una lesión de más de 5 centímetros, lo ideal tradicionalmente es hacer una marsupialización. Actualmente se hace una mínima intervención, o sea, se hace una descompresión. Yo di como verdadera la descompresión, porque lo había dicho en clase, pero ustedes han considerado lo tradicional y está bien, no está mal, entonces por lo tanto lo voy a considerar. Pero les quería presentar un caso de la práctica. Hay varios casos, pero voy a presentar solamente uno, el más llamativo, porque tiene más de 5 centímetros y solo le hice una pequeña descompresión. Y con la pequeña descompresión le salvamos el maxilar, porque estaba programado por otro servicio no odontológico, estaba programado para una hemimaxilectomía. Entonces el paciente se asustó y por eso fui a buscar al maxilofacial. Entonces le hicimos una descompresión y salvamos ese maxilar. Pero primero teníamos que tener el resultado de la biopsia. Era una lesión benigna, pero era una lesión unilocular que tenía más de 5 centímetros. Era bastante grande. Y no hicimos marsupialización, que es lo tradicional. Lo tradicional es hacer una marsupialización, que es una ventana de 1, 1.5, 2. Nosotros hicimos solamente una descompresión que es 0.5 centímetros. Entonces, los dos son valederos. Y como ustedes van a ser profesionales, el que prefiera hacer una marsupialización lo va a hacer. Y el que prefiera hacer una descompresión lo hace. Yo hago la descompresión porque estoy procurando la cirugía mínimamente invasiva. Pero las dos preguntas valen. Las dos respuestas, mejor dicho. ¿Ya? Es un adelanto. ¿Alguna pregunta más? Estaba hablando con el micrófono. Había una pregunta más que también estaban reclamando la mayoría, que era la pregunta 3. ¿Esa la hablamos ahorita o ya con...? O sea, es la que dice la de celulitis. Ya, ¿qué decía la pregunta?
¿La tienen? La celulitis odontogénica se caracteriza por presentar las siguientes condiciones. La respuesta era microorganismos predominantemente anaerobios y la mayoría había coincidido en que la otra respuesta es inflamación predominantemente crónica. Ya, es que la celulitis no es crónica. La celulitis es aguda. La celulitis es, primero, cuando hay una inflamación y esta inflamación invade tejidos y los vuelve rojos y aumenta el volumen, de manera difusa se llama celulitis. Cuando esta misma celulitis se vuelve circunscrita, se llama acceso. O sea, acceso y celulitis es lo mismo, sí. Si yo defino acceso, es una celulitis crónica, ese es un acceso. Y una celulitis aguda es una celulitis propiamente dicha. Entonces la celulitis dura de 1 a 3 días. Posterior a los 3 días se empieza esa celulitis a circunscribirse y se vuelve acceso. O sea, la celulitis es aguda. La celulitis circunscrita se llama acceso. Es lo que podría ser crónico. Pero lo vamos a ver detallado en la próxima clase presencial para poder despejar dudas, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, joven. Si es que no hay más preguntas.